Amén. ¿Cómo es que Dios puede hacer las cosas si a simple vista vemos el problema grande, ¿verdad? O grande a lo que nos vamos a enfrentar. Y pensamos que es difícil atravesar. Y a veces nosotros tomamos la decisión de rodear el problema, de esquivarlo. Y así no vamos a tener la victoria. Tenemos que atravesarlo sí o sí para llegar a la meta. Entonces, ¿cuántas almas se han perdido por buscar donde no hay? ¿Amén? El pueblo de Israel no creía que podía llegar. En el desierto hay muchas cosas, muchos obstáculos. Puede haber hambre, sed, desnudez, frío, calor, pero ahí lo podemos dar cuenta o tal vez desarrollarnos una película de cómo era ese tema, ¿verdad? Desde que lo comenzamos a leer, yo me imagino muchas cosas que pasaron, pero solamente Dios sabe lo que pasó en ese lugar. Amén. Y aquí un poco de lo que Moisés nos escribe de cómo fue la vida de los hijos de Israel caminando en el desierto. Y ahora nosotros también caminamos en esos lugares cuando nos portamos mal. ¿Amén? Y a veces nos hacemos de la idea de que nosotros a veces no podemos avanzar. Ahí es cuando Dios te dice, yo estaré contigo y te sustentaré. En medio de la prueba, donde tú estés, yo estaré ahí contigo. Moisés le dijo al pueblo, cuando llegó a Egipto, yo vengo en el nombre del yo soy, que era Dios. Entonces los ancianos sabían quién era, ¿verdad? Y sabían que el día había llegado a ellos y las oraciones habían sido escuchadas. Así como nuestro Señor Jesús vino, se despojó de sus vestiduras, dice, y vino a la tierra conforme a hombre, a darnos la oportunidad de salvarnos, a escuchar las palabras que Él nos traía a nosotros. Las mismas cosas pasaron en ese tiempo con Moisés. Así que Dios se acuerda del pacto con Abraham y envía a un libertador. Por eso al Dios que nosotros seguimos no es un Dios de imagen, sino un Dios vivo. Amén. Es un Dios libertador. ¿Amén? Entonces el pueblo de Israel, algunos no adoraban a Dios por haberlos sacado de la esclavitud, más bien renegaban de lo que Dios les daba, ya habiéndolos libertados de la esclavitud. Y a veces nosotros así somos. A veces Dios nos saca del proceso y a veces al principio sí le damos las gracias a Él, pero ya después nos desviamos y tomamos otro camino. Y a veces muchas personas que ya han entregado su corazón a Dios, a veces no avanzan, sino que se quedan estancados allí. Y en ese punto es donde tenemos que tomar una decisión. Pero tener a veces un pie a la orilla de la gloria de Dios y a la orilla para atrás, ¿verdad? Porque no queremos pasar del otro lado a veces para tomar nuestro propio yugo y avanzar, ¿verdad? Entonces es difícil tomar una decisión tan grande. El pueblo de Israel lo único que tenía que hacer era obedecer y someterse a la ley que había sido dada a través de Moisés, siervo de Dios. Lo mismo como nosotros que hoy tenemos una ley que la tenemos que obedecer, dada por Jesús. ¿Amén? Entonces el desierto es un lugar de transformación. No importa si el desierto de cada uno de nosotros puede ser alguna enfermedad, algún desempleo, algún problema, y al salir de ahí seremos una mejor persona. ¿Verdad? Quizás resulte convirtiéndose en alguien más maduro en el Señor y más sensible a la voz del Señor. Pero jamás saldremos igual del desierto, jamás saldremos igual del problema. ¿Amén? El libro de Éxodo cuenta de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto tras una serie de plagas que afectaron al pueblo de Egipto. El faraón finalmente dejó ir al pueblo de Israel. Sin embargo, cuando el pueblo de Israel estaba siendo guiado por Moisés hacia la tierra prometida, el faraón cambió de opinión y los persiguió. Y en ese momento el pueblo de Israel se encontró en una situación desesperada, en una situación complicada. Enfrente miraba al mar y en la parte de atrás miraba al ejército. Entonces fue en ese momento en que Dios intervino y dijo a Moisés que levantara su vara y dividiera las aguas para que el pueblo pudiera cruzar por el mar seco.
Amén. Fue entonces cuando Moisés dijo las palabras que se encuentran en Éxodo 14:14. Amén. Entonces Jehová peleará por vosotros. Amén. Y vosotros estaréis tranquilos, dice. Amén. Desde el momento en que nos convertimos al Señor, dejamos este lado del mundo y hoy ingresamos de este lado de la fe, en la que nuestro Padre Celestial desea enseñarnos confiar más en Él. ¿Amén? Por lo tanto, para que nuestra relación con Dios crezca, es necesario que confiemos en Él. El Señor cumplirá cada promesa que nos ha hecho. Esto es a lo que Cristo se refiere al decir: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El Padre tiene maravillosas bendiciones para cada uno que le ha creído. Siempre hay que recordar que Él nos amó lo suficiente, que nos ha dado una oportunidad para confiar y creer. Sin embargo, algunas veces nosotros perdemos lo mejor de Dios por no confiar en sus promesas. A veces nosotros nos vemos atrapados en diversas dificultades, ¿verdad? Entonces, a veces debemos de preguntarnos el porqué de nuestros problemas, el por qué me está pasando esto. Pero es que a veces nosotros no vemos lo interior que nosotros estamos haciendo. ¿Ven? Pero Dios lo conoce y Dios sabe. Cuando nos damos cuenta que las altas y las bajas son parte natural de nuestro crecimiento como cristianos, continuamos creciendo y progresando en la fe. Dios es grande y a pesar de que somos hijos desobedientes, Él nos da la oportunidad de ser hijos de Él. Amén. Debemos buscar a Dios en todo tiempo. Buscar la intimidad en Dios es una base fundamental. Obedecer al Señor en todo tiempo y en todo, porque Él es santo. Amén. La vida se vive de muchas maneras y todos nosotros nos estamos preparando para ser diferentes. Siempre. Amén. En el principio a veces éramos cristianos que buscábamos el amor de Dios con ganas y de repente nos baja esas ganas de buscar de Dios. Pero Dios está ahí. Él nos cambia. Él siempre sigue lo mismo. Nosotros somos los que cambiamos. Pero ahí es donde Dios nos habla y nos dice: bueno, o cambias o te hago que te cambie. ¿Verdad? Entonces, ahí es donde Dios pues hace lo que Él hace con cada uno de nosotros. El amor de Dios que ha tenido con cada uno de nosotros es para salvación. Jesús es nuestro Salvador y hay muchos que lo han despreciado, ¿verdad? Pero cuando lo buscamos, Él no nos desprecia porque su corazón es maravilloso. Amén. El Señor nos llama a no vivir en la superficie, a no quedarnos a la orilla, ¿verdad? Sino adentrarnos adentro en la vida espiritual de nuestro Dios, dejando que Dios ilumine nuestra vida. Pablo señaló que la única manera de estar bien con Dios es ejercer la fe, arrepentirnos de nuestros pecados y esforzarnos para guardar los mandamientos. Y Pablo incluyó su testimonio de que mediante el poder y la gracia de Jesucristo, cada uno de nosotros podemos llegar a ser limpio y digno y llegar a ser coherederos con el Salvador, recibiendo todo lo que nuestro Padre Celestial tiene. ¿Ven? Tener fe en Jesucristo significa confiar totalmente en Él. Así que hay que confiar en el Señor y Él nos dará la victoria. Las enseñanzas nos ayudan a crecer y las pruebas nos ayudan a cambiar con el Señor. Él nos entiende porque Él descendió, ¿verdad?, desde el cielo, y Él entiende nuestras aflicciones porque Él los pasó. Y Él sabe cómo ayudarnos a superar las dificultades del día a día. Así que en Juan 16:33, San Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Así que el Señor ha vencido el mundo. ¿Amén?
Entonces, ¿por qué no debemos de preocuparnos nosotros si Él es el que nos guía a nosotros? Amén. Así que Él nos ha preparado el camino para que recibamos la victoria. Entonces hay que avanzar. Cualquier problema que venga, pero nosotros vamos a atravesar con la ayuda de nuestro Señor. Así que la gloria y la honra sea para el Señor. Así que seamos agradecidos con el Señor. En cualquier circunstancia, nosotros tenemos que darle gracias al Señor por los problemas, por la enfermedad y por la salud. Amén. Así que nosotros tenemos que honrar a nuestro Señor en todo tiempo. Y Dios nos va a dar la recompensa en aquel día. Todos vamos a dar cuenta de nuestros problemas, de nuestras dificultades, pero es Dios quien nos va a resolver cada circunstancia. Amén. Así que este es mi mensaje. Dios los bendiga y vamos a seguir luchando para seguir adelante. Amén. Así, déjenme, hermano Freddy. Yo venía a nuestro hermano Enrique.